¿Cómo están? Muy buenos días. Ya empiezo, que Erika Castaños nos empieza saludando. Erika, qué gusto saludarte, ya listos para arrancar un día más. A los amigos de Irapuato también día a día con nosotros, Viajes Golondrina, gracias. Fraveo, sabemos que también de los primeros en conectarse. Ay, a las mujeres que trabajan en Viajes Lulú desde Colima, les mando muchísimos saludos. Mi querida Tarsila, también te mando un beso muy grande hasta Coatzacoalcos. Me da mucho gusto ya verte aquí todos los días conectada con nosotros y obviamente participando. Hoy tenemos algo extraordinario. Estoy convencido que todos van a quedar muy encantados de lo que nos van a hacer favor de presentar de Ecuador. Saludo también a Fabi. Gracias, Candy desde Culiacán. Qué bueno que nos acompañas. De San Francisco del Rincón. Muchas gracias. Gracias, Edwina, por los saludos. Te vamos a llevar hoy a un viaje a la mitad del mundo, entonces te va a llamar muchísimo la atención. Chautempan, los saludo. Lady, te mando un beso muy grande hasta Mérida, espero que haya sido muy festejada el día de tu cumpleaños. Qué emoción, Ecuador, José, lo sé, que estamos todos emocionados de tener hoy un destino tan importante como este. Saludo a los amigos de Aguascalientes. Ya se conectó Salvador y con eso siempre me da pauta para presentar a todo el equipo de Petra. Sé que está Arturo, Jonathan, que me ayuda con el diseño y todos los comerciales que se ponen y trabajan día a día en esto. Salvador se encuentra en la oficina de Puebla, Pati en la oficina de Yucatán y atiende el sureste. También se conecta Checo y Viri, que están en Guadalajara, y ahí vamos avanzando. Gracias, Carmen, ya tenía el gusto de saludarlas. Muchas gracias a los amigos de Los Cabos, desde Tabasco. Me da mucho gusto que están aquí. Veracruz, no podía no estar presente. Ya había saludado a los amigos de Mérida. Qué gusto que estén aquí. Hemos visto que tenemos la fortuna de tener gente del norte, del sur, del este y del oeste de este país. Y eso hace que esto sea realmente muy rico, porque tenemos comentarios y preguntas de todo el país. Saludo a los amigos de Ensenada. Me dice Lady que sí, muchísimo, qué bueno que así te consintieron, Lady, ¿no? Rebeca, saludo también. Hay mucho gusto aquí, Guillermina desde Puebla, qué bueno que te conectas. Mira, Edwina nos dice, yo quiero estar ahí, está en mi lista de deseos, Quito, las Galápagos, Moshi Lodge, en medio de la selva. Saludos desde Guadalajara, Edwina, estoy convencido que hoy vas a ver por qué debe estar en tu lista de deseos y debe estar en la lista de deseos de todos los agentes de viajes y de nuestros clientes. Es un país que tiene muchísimo que ofrecer y muchas cosas que vamos a aprender el día de hoy. Saludo con mucho gusto a Cecilia de Monterrey, a los amigos de Morelia, San Miguel Allende, Pueblo Mágico. Gracias, María Lucía, que ya estamos. Irma, qué bueno que ya estás lista y puestísima. Aquí estamos todos ya listos, preparados, poniéndonos a tono para arrancar un día más de estos webinars. Creo que hemos tenido una semana interesante. Arrancamos con el African Safari, que fue una empresa que me llamó muchísimo la atención, la conservación y todo lo que está haciendo. Luego tuvimos Coahuila, que hablamos de los vinos y los dinosaurios. Ayer de Rumanía, que a todos nos dejó con la boca abierta. Y hoy vamos a hablar de Ecuador. Y si me permiten, voy a empezar a hacer una introducción para darle después la voz al embajador. Muy buenas tardes y bienvenidos a un webinar más, una herramienta que hemos impulsado para esta comunidad virtual de agentes y apasionados del turismo. Yo me quedo en casa. Todos debemos ser viajeros responsables, por lo que insistimos en esta campaña, en la búsqueda de garantizar su salud y la de sus familias. Los agentes somos una parte fundamental en el quehacer turístico. La unidad ha hecho de nuestra industria un pilar para el crecimiento. Mantengamos esa integración a fin de superar los desafíos que nos impone una nueva realidad. Este miércoles queremos descubrir un destino al sur del continente, por algunos llamados el país de los 4 mundos, y él es Ecuador. Ubicado en la mitad del planeta, reúne toda la belleza de la naturaleza, las costas del Pacífico, la cordillera de los Andes, el patrimonio de las Islas Galápagos y la exuberante Amazonía. Todo en un territorio plagado de historia y de grandes expresiones culturales. La costa reúne
las mejores olas para surfear, playas con mares de diferentes tonalidades y ciudades históricas. Más de 1,600 kilómetros de interminables playas. En Puerto López, los visitantes pueden observar a la ballena jorobada en la costa o en los tours a la Isla de la Plata, que se considera un mini Galápagos. Montañita, reconocida como la capital del surf. Guayaquil, principal puerto del país y un centro de negocios de alto crecimiento. Esmeraldas, cuna de la mayor comunidad afroecuatoriana, caracterizada por su cocina y sus celebraciones culturales. Obviamente, la isla Galápagos, uno de los destinos más reconocidos en el mundo, ofrece una experiencia única con la naturaleza, ubicada a 1,000 kilómetros de la costa continental. La región de los Andes, con extensos mosaicos de sembradíos de maíz, papas y grano. Zona bañada por aguas del deshielo de sus volcanes y por aguas termales, donde hay hermosos e increíbles spas y centros de relajación. Descubre el tren crucero de Ecuador, que se desplaza por la avenida de los volcanes, donde a sus pasajeros ven paisajes asombrosos. Quito y Cuenca, ciudades históricas. La capital es la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Cuenca, antigua ciudad inca, cuenta con 52 templos construidos entre el siglo XVI y el XVII. La Amazonía al oriente del país, territorio compuesto por múltiples ecosistemas y en lo que habitan diferentes pueblos indígenas. El Parque Nacional Yasuni es el área protegida más grande del Ecuador continental y resguarda una impresionante biodiversidad. En la reserva de Cuyabeno, el agua reemplaza el suelo firme y la canoa es el único medio para transportar entre la diversidad de árboles y vegetación. El Centro de Turismo Comunitario Izcay Yacu, un lugar perfecto para descansar en armonía con la naturaleza. Además, una gastronomía tan exquisita como cambiante, aprovechando lo mejor de cada una de sus regiones. Antes de presentar al embajador, quiero agradecerle, nos regaló 2 sombreros Montecristi de paja toquilla. Los sombreros que ustedes conocen como el Panama Hat realmente son sombreros ecuatorianos, seguramente el embajador nos va a platicar, y vamos a regalar el día de hoy 2. Uno, como bien saben, están en la cuenta de Twitter de Petra, ya 2 fotografías del embajador. Ponle retweet a la que más te guste, para poder así hacer al final una selección. Y 2, vamos, y nos ha gustado mucho que nos compartan su fotografía en Instagram, donde tengan temas que ver con Ecuador. Van a ser las 2 personas, las 2 mujeres o los 2 hombres que puedan ganar estos sombreros. Y bueno, para finalizar mi presentación, para mí es un gusto enorme, y se los digo en serio, contar con la presencia del embajador de Ecuador en México y exministro de Turismo de dicho país, el excelentísimo señor Enrique Ponce de León Román, a quien le agradezco mucho su participación. Él se considera un enamorado de su país. Durante su gestión como ministro de Turismo se enfocó a fortalecer el turismo interno del Ecuador. El Ministerio de Turismo de Ecuador prevé para el 2021 la llegada de 2,027,000 viajeros extranjeros, con el consecuente aumento de ingresos para el país. Se ha desarrollado el Plan Nacional de Turismo 2030, un instrumento que dirigirá los esfuerzos públicos, privados, comunitarios y académicos para el desarrollo del turismo del país durante ese periodo. Mi querido embajador, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. Ver la hermosa bandera del Ecuador al lado tuyo, sin duda nos llena de mucha, mucha alegría y estamos muy contentos de contar con tu participación. Muchísimas gracias, Roberto. Qué gran introducción la tuya. Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos. Buenas tardes ya pasó el mediodía. Exacto. Pues para mí es un verdadero privilegio estar con todos ustedes y poder acompañarlos en un recorrido por un mágico país que sí contiene 4 mundos. Se ha dicho que el Ecuador ama la vida y se ha dicho que el amor está en su aire.
Vamos a dar inicio a este recorrido, a esta introducción, nuestro mágico país, a través de un video que nos va a permitir en breves instantes ver algo de lo mucho que tenemos que contar el día de hoy. Si me permite, Ramiro, te encargo que te vuelvas a salir y nos vuelvas a compartir la pantalla para que le pongas el sonido. Recuerda que cuando aparece en la pantalla, abajo del lado izquierdo, hay un cuadrito que le presionas. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Pues, bienvenidos a Ecuador. No sé si es que se me está escuchando en este momento. Se escucha perfecto, embajador. Bien, muchas gracias, Roberto. Pues les decía, después de ver este cortito y tan lindo video que nos transporta a Ecuador, les doy la más grata bienvenida al país de los cuatro mundos. Creo que antes de introducirnos en ellos es importante señalar alguna información que es muy práctica para el turista. Aparece en la imagen que ustedes pueden ver en este momento. La capital del Ecuador es Quito, patrimonio de la humanidad. El Ecuador es un país pequeño. Su superficie es de 256.370 kilómetros cuadrados, con una población de 17.5 millones de personas. Para hacer una referencia y una relación con México, es un octavo de México. De manera que eso nos puede permitir a nosotros el definir a nuestro país como un país absolutamente compacto y producto de lo cual esa gran biodiversidad con la que contamos está muy concentrada. La moneda es el dólar estadounidense y el idioma oficial es el español. Independientemente de que el quichua se habla también pues, en las comunidades indígenas. En la imagen que estamos viendo podemos ver representada a la mitad del mundo. Y ahí vemos a un famoso personaje mexicano que está con un pie en cada hemisferio. Es la experiencia que se puede vivir en la ciudad mitad del mundo, que es uno de los lugares a los que nos vamos a referir también el día de hoy dentro de nuestro recorrido por los cuatro mundos. ¿Cómo llegamos a Ecuador? Tenemos una muy importante conectividad desde y hacia el país. Me refiero a conectividad aérea. Empecemos a señalar la conectividad desde México. Para volar desde México tenemos un vuelo de aproximadamente 4 horas y media. Lo podemos hacer en forma directa a través de 4 aerolíneas. 2 de ellas, el vuelo es absolutamente directo, sin escalas, y es el caso de Aeroméxico e Interjet. Y 2 de ellas con una escala, que es el caso de Avianca y Copa Airlines, en un caso con una escala corta en Bogotá y en el otro caso en Panamá. Y estamos conectados con el mundo. Estamos conectados con el mundo a través de 18 aerolíneas y somos un país de cielos abiertos. Esto es muy importante porque se logró justamente, esto ocurrió
a inicios de la gestión del presidente Lenín Moreno, cuando yo era secretario de Turismo del Ecuador, logramos declarar al Ecuador como un país de cielos abiertos. Y esto ha permitido que las aerolíneas ingresen al país desde todo el mundo. De manera que estamos muy, muy bien conectados y seguimos trabajando por conectarnos cada día más y mejor con el mundo entero. No se necesita visa en el caso de México para poder ir a Ecuador. Es un dato muy importante. ¿Y a dónde arribamos? En el caso de México, los vuelos salen de Ciudad de México y también desde Cancún. Y los aeropuertos internacionales más importantes son los de Quito y Guayaquil. Hacia allá llegan los vuelos desde los Estados Unidos mexicanos, independientemente de que también son aeropuertos internacionales del aeropuerto de Manta y el aeropuerto de Latacunga, que está en el Cotopaxi, cerca de Quito. Digo, independientemente, además de los 4 aeropuertos internacionales, el Ecuador cuenta con una amplísima red aeroportuaria. Yo creería que estamos inclusive sobredimensionados en lo que a aeropuertos se refiere. A lo largo de todo el país contamos con una infraestructura aeroportuaria muy, muy importante y de primer nivel. Y ya que estamos hablando de infraestructura, sí hacer mención a que el Ecuador está muy bien preparado. Estos últimos casi 15 años, el Ecuador ha venido trabajando en su modernización enormemente. Y es así como, independientemente de los aeropuertos a los que hacíamos referencia, que todos son aeropuertos de primer mundo, en el caso de Quito y Guayaquil, que han ganado premios internacionales año tras año, son reconocidos por la comunidad internacional como aeropuertos de primera línea. Además, contamos con puertos, tanto de carga como puertos de cruceros. Además, contamos con 10.000 kilómetros de carretera de primer mundo, son unas carreteras en las que se ha trabajado enormemente, y contamos con una infraestructura hotelera, asimismo, de primer nivel. Todas las cadenas multinacionales de hoteles de 4 y 5 estrellas están en las principales ciudades del Ecuador, así como contamos con resorts en importantes playas, contamos con hoteles boutique, que este es un mercado muy interesante, el de los hoteles boutique, sobre todo asentados en los centros históricos de las ciudades patrimoniales. Otro nicho muy interesante de hotelería es el de las hosterías, es decir, en las afueras. Esto ya tiene que ver un poquito con el turismo rural, pero hosterías de primer nivel. Y asimismo contamos con Ecolodge, habida cuenta de que el ecoturismo es un nicho muy importante también en el país, y hostales y residencias, lo cual quiere decir que hay para todos los gustos, los sabores y los bolsillos. Creo que para poder introducirnos ya en un viaje por cada uno de los 4 mundos del Ecuador, es importante hacer referencia a ciertas cifras, a ciertas estadísticas que nos permiten a nosotros entender por qué decimos que el Ecuador es el país más compacto y mega diverso en el mundo. Basta ver las cifras que ustedes tienen en la pantalla cuando mencionamos que casi 1.700 especies de aves están en el Ecuador, que el 18% de las especies del mundo están concentradas en el Ecuador, que el 19% del territorio ecuatoriano son áreas protegidas y que la Constitución de la República reconoce los derechos de la naturaleza, que 3.000 especies distintas de orquídeas están concentradas en el Ecuador y por lo tanto el 18% de las especies de orquídeas del mundo están en el país, que contamos con 17 distintas nacionalidades indígenas, que tienen 14 lenguas propias, dialectos propios, y que es un país que está cruzado por volcanes, por montañas y por volcanes. Y entre ellos tenemos 62 que superan los 3.000 metros de altura. Y cuando hablamos de aquellos volcanes, pues no podemos nosotros dejar de mencionar a una montaña maravillosa, el Chimborazo, con 6.268 metros de altura y que está considerado como el punto más cercano al Sol, medido desde el centro de la Tierra. Y otros datos muy importantes para el turismo es el hecho de que el Ecuador es uno de los países más seguros del mundo. De hecho, las estadísticas señalan
que es el segundo país más seguro de Latinoamérica después de Chile. Otro tema importante es la estacionalidad. En el Ecuador prácticamente no hay estacionalidad. Tenemos invierno y verano, es decir, 2 estaciones. Pero me atrevería inclusive a señalar enfáticamente que prácticamente tenemos una sola, la primavera, porque es el país de la eterna primavera. Y cuando nosotros analicemos la climatología y las temperaturas, nos vamos a dar cuenta de por qué estoy yo señalando aquello. En cuanto a la luz, tenemos 12 horas de luz al día todo el año, lo cual hace al Ecuador un territorio absolutamente propicio para las excursiones, para la fotografía, para los videos, para la cinematografía, etcétera, etcétera. No hay restricciones en cuanto a la luz. 12 horas de luz por día. Y algo muy interesante que quiero señalarles antes de, repito, entrar ya en cada uno de los atractivos turísticos en cada uno de los 4 mundos, es que en Ecuador tenemos pueblos mágicos. Y quizás aquellos de los pueblos mágicos es lo que hace que quien les habla actualmente sea el embajador del Ecuador en México. Efectivamente, cuando ostenté la Secretaría de Turismo de mi país, el Ministerio de Turismo en Ecuador, me empeñé en trabajar muy activamente con México y fue así como ratificamos un convenio de cooperación en materia de turismo que estaba por allí un poquito archivado. Lo actualizamos y producto de aquello logramos exportar de México, importar en Ecuador el programa de pueblos mágicos. Y al día de hoy ya el Ecuador cuenta con 5 pueblos mágicos que aparecen en la lámina que ustedes están observando. Desde el norte, San Gabriel, Cotacachi, Patate, Alausí y Zaruma. Vamos a ver en la siguiente lámina los coloridos y lo bonitos de esos pueblos mágicos. Y efectivamente, esto ha permitido hermanarse y profundizar mucho más las relaciones con México en materia de turismo. Y efectivamente, de los 5 pueblos mágicos ecuatorianos que vemos allí, ya vemos como, por ejemplo, Zaruma, pueblo mágico de Ecuador, un pueblo minero, está hermanado ya con Tasco de Alarcón, pueblo mágico y pueblo minero mexicano, y están estableciendo muy interesantes relaciones. Asimismo, tenemos en proyecto el hermanamiento de San Miguel de Allende con Cuenca, estamos ya trabajando en aquello, y asimismo yo he propuesto también, y le encantó la idea a la presidenta municipal de Cancún, el hermanamiento de Cancún y Manta, y así vamos a seguir trabajando en la profundización de estas maravillosas relaciones históricas que existen entre los pueblos ecuatorianos y mexicanos. 4 mundos, un país. Efectivamente, vamos a introducirnos ahora sí en estos 4 mundos del Ecuador. Pueden ustedes observar en la imagen el mapa, en el mapa del Ecuador, en el cual están diferenciados por colores cada uno de esos 4 mundos. La costa y las playas del Pacífico, la serranía, los Andes ecuatorianos, y la Amazonía, la selva amazónica, esto es lo continental, y luego el archipiélago de Galápagos, que es el cuarto de los mundos. Hacíamos referencia hace un momento a que en Ecuador se vive una eterna primavera. Efectivamente, en la lámina que sigue a continuación van a poder ver ustedes la climatología y la temperatura en cada uno de los mundos del Ecuador. En la costa, la temperatura oscila entre los 22 y 26 grados. En la sierra, en los Andes, entre 13 y 16 grados. En ocasiones ya las temperaturas han incrementado un poquito y vemos que en ciudades como Quito, por ejemplo, las temperaturas se llegan al mediodía a subir de 20 grados. En la Amazonía oscilan entre los 24 y 30 grados a lo mucho. En Galápagos entre los 17 y 25 grados. Díganme ustedes si es que esto no es tener la virtud y la suerte de vivir una eterna primavera. En esta presentación nosotros hemos querido ser muy pragmáticos y no solamente ir mostrando el Ecuador, sino que de alguna manera ustedes, que son agentes de turismo, puedan irse respondiendo a las preguntas: ¿a dónde viajo? ¿A dónde excursiono? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me alojo? Etcétera. Las respuestas del qué, cómo, dónde y cuándo, ¿no es verdad? El cuándo ya lo hemos contestado porque sabemos que todo el año, la eterna primavera. El cómo también lo hemos contestado a través de la conectividad
aérea tan fluida que tenemos. Ahora vamos a responder el a dónde y el cómo. Y efectivamente, a través de los 4 mundos podemos vivir muy importantes experiencias. Y vamos a arrancar por los Andes, donde primero tenemos que empezar por señalar nuestra línea equinoccial, la mitad del mundo. Podemos mencionar ciudades patrimoniales como Quito y Cuenca, independientemente de otras ciudades coloniales regadas alrededor del Ecuador, a lo largo del Ecuador. Las lagunas, las montañas, los volcanes, los nevados, los páramos, el tren crucero, las haciendas, el subtrópico. Pero bueno, vamos a concentrarnos ya en los productos turísticos. Primero, en la sierra, es el primer mundo en el que nos vamos a introducir. ¿Qué podemos nosotros hacer en la sierra ecuatoriana, antes ecuatorianos? En la imagen que estamos observando, tenemos un muy interesante producto, la Avenida de los Volcanes. Les comento algo, no necesariamente tienes que llegar a visitar cada uno de ellos o estar en las inmediaciones de ellos para poderlos observar en su plena magnitud. Hay ocasiones, sobre todo en el verano, cuando está muy despejado el cielo, que desde muchos de los edificios, casas de Quito, se pueden observar gran parte de la Avenida de los Volcanes. Igualmente desde carreteras, cuando uno se está acercando a diferentes lugares, se pueden observar claramente la Avenida de los Volcanes. Esto resulta muy, muy interesante, pues contamos nosotros con 98 volcanes en el Ecuador, de los cuales 27 son activos. Por señalar simplemente 2, ya lo mencionamos a uno, al Chimborazo, el punto más cercano al Sol, y el Cotopaxi, con 5.897 metros de altura. Algo muy importante de señalar dentro de lo pragmático, por ejemplo, llegar al Cotopaxi para poder escalarlo, nos toma aproximadamente 1 hora o un poco más desde la capital, desde Quito. Entonces, mientras estamos hospedados en un hotel boutique, un hotel 5 estrellas en Quito, o en un hostal, en una hostería cercana, en 1 hora de trayecto nosotros ya estamos en el Parque Nacional Cotopaxi y podríamos empezar esa aventura de escalarlo, lo cual hace muy interesante. De hecho, hay paseos de full day que simplemente son dormir en Quito e ir a conocer el Parque Nacional Cotopaxi y llegar hasta el refugio, a uno de los 2 refugios del Cotopaxi. De manera que este es un muy interesante producto, el producto de las montañas, del montañismo, del alpinismo, de los volcanes. Otro producto muy interesante al que le denominamos lagunas en el cielo. ¿Por qué el nombre? Basta que ustedes vean la imagen de estas 2 lagunas como para que se den cuenta del por qué hablamos de las lagunas del cielo. En las imágenes aparece la de Cuicocha y aparece la de Quilotoa, que no son nada más que unas pocas de las muchas lagunas que contamos en el Ecuador, en las cuales podemos observar panoramas semejantes, donde se une la laguna con el Quilotoa, Cuicocha, Atillo, Mojanda, el lago de San Pablo, etc. Y la virtud de todo aquello, siempre muy cercanas a los centros poblados donde uno puede alojarse. Hablamos ya del montañismo, y dentro del montañismo, pues en forma específica, el andinismo, el otro de los productos turísticos. Las cabalgatas. Qué cosa más bonita y qué experiencia más maravillosa es poder subirse a un caballo y poder recorrer las haciendas andinas, poder recorrer las montañas, poder recorrer los páramos del Ecuador. Esa es una experiencia que realmente resulta inolvidable para quienes aman la equitación y aman la naturaleza, porque al mismo tiempo, pues, se hace la cabalgata y se conocen unos lugares realmente paradisíacos. Hablamos ya hace un momento del andinismo, y en la lámina que estamos observando podemos nosotros darnos cuenta de la cercanía entre un lugar de refugio, que es un lugar de hospedaje, una hostería, y fíjense ustedes las faldas nevadas del Cotopaxi. El turismo comunitario, y esto que aquí en la lámina lo estamos llamando etnoturismo, y conjuntamente con las artesanías o mercados artesanales, es otro producto turístico muy, muy interesante. La verdad, se ha desarrollado mucho el turismo comunitario. Hay comunidades que se han especializado en recibir a los turistas, y esto resulta siendo un viaje absolutamente cultural,
donde se une la historia, la tradición, la cultura, la naturaleza, y además aquellos de los mercados artesanales de la lámina. Vemos uno de ellos, por ejemplo, el mercado de Otavalo, a simplemente 2 horas desde Quito, y además que la propia provincia de Imbabura, donde está Otavalo, está muy bien dotada de infraestructura hotelera, pues uno puede allí disfrutar de las artesanías maravillosas, sobre todo en el ámbito textil, unos bordados fabulosos y unos precios encantadores. Pero independientemente de comprar, que claro que uno va, compra y además compra cosas muy bonitas, cosas muy finas y a poco precio, pero independientemente es la experiencia de poder vivir lo que significa un mercado artesanal. Otro producto turístico estrella en el Ecuador es el tren turístico. Históricamente el tren unió a Guayaquil con Quito, la costa con la sierra, y ese tren se lo modernizó y se lo convirtió en un producto turístico que es el tren crucero. Esa es una experiencia inolvidable porque se recorre, sale desde la estación de Chimbacay en Quito y vamos recorriendo todos los parajes andinos hasta llegar luego al subtrópico y bajar finalmente hacia la costa. Y cuando se baja hacia la costa, nos encontramos con un lugar que aparece en la lámina que se llama la Nariz del Diablo. La verdad, esto es una experiencia que quien la vive no se la olvidará nunca, porque que un tren tenga que ir para adelante, para atrás, en su intento por bajar desde la serranía hacia la costa, es una cuestión absolutamente mágica y una aventura digna de vivir. Hacer mención a que el tren crucero ha recibido asimismo muy frecuentes y muchos premios internacionales, por ejemplo, en los World Travel Awards. ¿Cómo no mencionar dentro de los productos turísticos hacer referencia a culturas playas y referirnos específicamente al complejo arqueológico de Ingapirca? Esa fortaleza inca, ese observatorio astronómico inca que está ubicado en la provincia del Cañar, pues es algo digno de conocerse también en uno de nuestros 4 mundos dentro de la serranía ecuatoriana. En la serranía ecuatoriana, las fiestas tradicionales se han convertido en productos turísticos. Es así como tenemos las festividades del Corpus, que se celebran apoteósicamente en ciudades como Poquilí, a través de sus danzantes, en Cuenca, con sus dulces y desfiles, la Mama Negra en la provincia del Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, que es también una festividad importantísima, la Diablada de Píllaro, donde el diablo tiene un papel protagónico y donde nosotros podemos sacar la conclusión de que la figura del diablo, o respecto de la figura del diablo, hay una irreverencia absoluta en relación con la población ecuatoriana. Es decir, el ecuatoriano no le teme al diablo y lo utiliza más bien para sus festividades. Esto es producto también del mestizaje, porque es muy frecuente en muchas de nuestras fiestas populares ver al diablo junto a la imagen religiosa y todo esto alrededor de una fiesta. La Diablada de Píllaro es una de las fiestas más importantes que tenemos, para mencionar nada más otra, el Inti Raymi, el pase de niño en Cuenca, etc. Y vuelvo a recalcar, la figura del diablo aparece en muchas de esas festividades. Fíjense ustedes, en el Inti Raymi, en la lámina que aparece, también está la figura del diablo Uma, que está en todos los bailes de la serranía ecuatoriana. Prosiguiendo con nuestro camino por la serranía ecuatoriana y sus productos turísticos, no podemos olvidarnos de hacer referencia al turismo de las haciendas, que esto tiene que ver con el turismo rural. En las haciendas podemos vivir historia, aventura, tradición, relajación, cabalgatas, caminatas, ciclismo de montaña, talleres artesanales, gastronomía. Todo esto se puede vivir en estos lugares que han sido acondicionados y de extraordinaria manera por los propietarios de las haciendas. En la lámina aparecen nada más que 2 de las muchísimas haciendas que tenemos regadas, sobre todo en la serranía ecuatoriana. Este es un producto turístico muy, muy interesante. Además, que si hablamos de turismo rural o hablamos de turismo de haciendas, estamos hablando de establecimientos que están muy cercanos a las principales ciudades. Todo esto en virtud del pequeño territorio del Ecuador.
Y continuando por nuestro camino por la serranía ecuatoriana, pues tenemos que hacer referencia, obviamente, a las ciudades patrimoniales y tenemos que empezar por la capital. Tenemos que empezar haciendo referencia a Quito. A Quito, esa ciudad que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1978 y que tiene el centro histórico quizás más extenso y mejor conservado de América Latina. Se destacan allí las iglesias, los museos, los centros culturales, infinidad de restaurantes, museos, etcétera. Y para mencionar simplemente una de tantas iglesias, pues no nos olvidemos que Quito es una ciudad que ha sido conceptuada como una ciudad conventual por la cantidad de iglesias que tienen, y cada iglesia es un tesoro. Pero en la lámina que vemos aparecen simplemente dos: la Catedral Metropolitana, que está en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Independencia, llamada para nosotros, es la plaza central donde están los edificios de gobierno, tanto del gobierno central como del gobierno municipal, del gobierno arzobispal, y además la Catedral Metropolitana, típica ciudad franciscana, se la dice, y típica ciudad colonial española. Pero en la misma lámina vemos a la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta iglesia es un verdadero tesoro. Contiene 4 toneladas de oro, 4 toneladas de oro, de manera que el color que ustedes ven en la imagen no es simplemente producto de la luz o de los filtros. No, no, no. Entrar allí realmente es una verdadera experiencia. Yo he vivido ese orgullo con muchos amigos extranjeros o turistas a quienes he acompañado. El momento que ingresan a la compañía, la exclamación es enorme. La verdad, es uno de los grandes tesoros, no del Ecuador, sino del mundo. Quito, asimismo, ha merecido el reconocimiento internacional. Volvamos, por favor, a la lámina anterior a la de Quito. Quito ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional y ha ganado infinidad de galardones y premios. Año tras año ha venido ganando también los World Travel Awards, de manera que es una ciudad a la que se la recomienda visitar como uno de los mejores destinos a ser visitados en el mundo entero. Y no podemos dejar de hacer referencia, cuando hablamos de Quito, del turismo de convenciones. Quito cuenta con un centro de convenciones novísimo, de primer nivel, y por lo tanto el turismo de convenciones es algo que se va a incentivar en enorme manera presente y de futuro, independientemente de que ya había venido siendo explotado en años anteriores. Y continuando con las ciudades patrimoniales, no podemos dejar de mencionar a Cuenca. Cuenca, también patrimonio de la humanidad, declarada así por la UNESCO en 1999, también galardonada por los World Travel Awards, en el caso de Cuenca como mejor destino de vacaciones cortas. Cuenca se la ha considerado como una de las mejores ciudades, no solamente para ser visitada, sino para vivir en el mundo. De hecho, muchos extranjeros han hecho a su lugar habitual de vivienda Cuenca, con su arquitectura colonial, con los 4 ríos que la atraviesan. Por eso es Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca, llena de amenidades culturales y gastronómicas, uno de los lugares que definitivamente el turista no puede perderse. Independientemente de que en las cercanías de Cuenca pues hay muchísimos atractivos turísticos, como el Valle del Cajas, por ejemplo, que no puede dejar de ser visitado por quienes visiten la preciosa ciudad de Cuenca. Y todavía en la serranía, pero ya adentrándonos un poquito en el trópico, no podemos dejar de señalar la riqueza de las partes subtropicales. Y dentro de aquello, no podemos dejar de señalar 2 específicamente, Mindo y Baños. En el caso de Mindo, está a 90 kilómetros de Quito, es decir, en 1 hora y media de viaje, por una carretera preciosa en la que vamos viendo la enorme diversidad, porque salimos de la serranía, en poco tiempo estamos en el subtrópico y terminamos en una vegetación exuberante de costa y luego de selva. De manera que es uno de los lugares imperdibles cuando uno visita el Ecuador y sobre todo visita Quito. Mindo está ubicada en el noroccidente de Quito y todo el noroccidente de Quito es una zona absolutamente turística. Allí estaba el Mashpiloch, que yo escuchaba o leía en alguna de las intervenciones que alguien hacía referencia al Mashpiloch,
está justamente en esa zona, en el noroccidente de Quito. Pero Mindo, dentro del noroccidente, forma un valle muy especial que está rodeado, por lo tanto, de montañas y cruzada por dos ríos. Se destaca por el avistamiento de aves. No se dice, sino que es una realidad porque hay conteos anuales de aves y Mindo ocupa el número 1 en el mundo de concentración de aves y de mariposas por kilómetro cuadrado. De manera que si uno quiere divisar pájaros y quiere divisar mariposas y además quiere divisar orquídeas, tiene que ir a Mindo, no puede perderse. Allí, independientemente de estas atracciones, se destacan los deportes de aventura como el canopy, como el tubing en los ríos y la visita a las cascadas. Les decía yo que cada año se hace un conteo del cual resulta aquello que yo les decía de que Mindo es el ganador en el mundo en cuanto a la cantidad de aves concentradas por kilómetro cuadrado. Y si señalamos también el subtrópico y condiciones similares a las de Mindo y también muy, muy especiales, no podemos dejar de señalar años de avanzar. Esto hacia el otro lado, hacia el sur, muy cerca de Ambato, unos 30 minutos desde la ciudad de Ambato, que es una de las ciudades importantes en el Ecuador, está Baños de Agua Santa, que simplemente saliendo 30 minutos desde el centro poblado nos encontramos asimismo con un valle maravilloso frente al volcán Tungurahua. Está también rodeada de montañas y cascadas, cuenta con aguas termales, que es uno de sus atractivos turísticos, y dos de los más importantes quizás dentro de Baños, el Pailón del Diablo y el Columpio del Fin del Mundo, que los vemos reflejados en la lámina que estamos observando. Definitivamente, bajar estas escalinatas y estar allí en esa cascada, donde el estruendo nos hace pensar que se pueden definitivamente vivir los milagros de la naturaleza, es una experiencia que no se la puede perder, así como columpiarse en ese columpio del fin del mundo, donde tú parece que efectivamente estás allí, en el fin del mundo. Y fíjense ustedes que Baños está prácticamente en la sierra, está a 30 minutos de Ambato y está al mismo tiempo en la puerta de entrada hacia la Amazonía. Muy cerquita tenemos la selva y de allí lo mágico de su diversidad. Pues creo que como aperitivo para la sierra tenemos bastante. Yo sí quería comentarles algo, porque esto es una propuesta que yo hice alguna vez en alguna feria turística y producto de aquello logré captar importantes inversiones para el Ecuador, pero además porque es una aventura real. Yo no me canso de repetir que el Ecuador es uno de los pocos países en los que nos podemos dar el lujo de ayunar en la Amazonía, comer en la montaña, en la nieve, y cenar pescadito en la playa. Esto en el mismo día y en automóvil, en coche, sin sirenas, sin motocicletas que te hagan camino, ni mucho menos. Es perfectamente posible visitar 3 mundos continentales en un solo día. Pues mi recomendación obviamente siempre va a ser la de que no la hagan en un solo día porque hay mucho que ver y si lo haces en un solo día te vas a perder de muchas cosas, pero si se quiere vivir esa experiencia intensa se lo puede perfectamente hacer y al día siguiente tomar un avión de 1 hora y media, estar en las islas mágicas de Galápagos. Pero bueno, con este tema anecdótico pasamos ahora a revisar los productos turísticos de la costa, nuestro segundo mundo. ¿Qué podemos nosotros ver en la costa? Obviamente, el turismo de playa va a ser el primero al que nosotros nos refiramos, ¿no es cierto? Y sobre todo en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas, podemos visitar playas inmensas, playas paradisíacas. En todas ellas está ampliamente desarrollada la infraestructura hotelera y en algunas de ellas inclusive de resorts. No podemos dejar de mencionar el Parque Machalilla, no podemos dejar de mencionar la Playa de los Frailes, no podemos dejar de mencionar a Puerto López, a Bahía de Caracas, a Canoa. Y bueno, la verdad, la lista es muy, muy grande si queremos mencionar a cada uno de los lugares donde podemos hacer turismo de playa. Luego nos vamos a concentrar
en unos pocos de aquellos lugares a los que acabamos de hacer mención. Navegar en el Pacífico es otro producto muy interesante. Y dentro de la navegación, pues tenemos que hacer referencia a la posibilidad del avistamiento de ballenas jorobadas. Esto se hace desde varios lugares de la costa ecuatoriana, un lugar en el que se privilegia el avistamiento de ballenas desde Puerto López, en la provincia de Manabí. Y fíjense ustedes, cuán bello es el Ecuador, que las ballenas jorobadas escogen a nuestras aguas para ir a hacer el amor. Pues, ¿qué más se puede decir? Qué buen gusto de las ballenas, ¿no es verdad? Independientemente de aquello, el velerismo es otra actividad muy importante dentro de la navegación. El buceo. El Ecuador es uno de los lugares privilegiados para poder bucear. Y no necesariamente tiene que ser solamente en Galápagos, que es el lugar donde efectivamente se privilegia el tema del buceo y es una experiencia única, pero en muchos lugares de la costa ecuatoriana nosotros podemos practicar el buceo y vivir una experiencia realmente inolvidable. La pesca también, como deporte y como atracción, es algo muy importante. Dentro de la costa nosotros también podemos visitar culturas ancestrales, como a los museos que podemos nosotros visitar, donde se hace referencia a la cultura valdivia, a la cultura manteña. Y si queremos irnos un poquito más hacia la sierra, podemos encontrar a comunidades indígenas, a tribus como los colorados, donde ellos están muy bien organizados dentro de lo que es del turismo comunitario y pueden ofrecernos experiencias maravillosas de lo que todas sus costumbres se refieren y al mismo tiempo gozando de paisajes y de una naturaleza exuberante y maravillosa. En cuanto a deportes y aventura, el surf se destaca en ciertos parajes del Ecuador. Por ejemplo, las playas de Montañita y de Mompiche son lugares, la una en la provincia de Manabí, la otra en la provincia de Esmeraldas, son privilegiadas para la práctica del deporte del surf. El parapente en Crucita, también en la provincia de Manabí, es una experiencia espectacular para quienes aman y gozan de este deporte. Los productos turísticos, decirles, están muy, muy bien organizados en todos estos aspectos, ¿no? Y también en la costa podemos gozar y disfrutar del turismo rural y visitar, por ejemplo, las haciendas cacaoteras, poder degustar y ver cuál es el proceso de elaboración en base a de chocolate, en base al cacao fino de aroma. Puede ser uno de los productos muy, muy interesantes al ser visitado en las haciendas cacaoteras. Y así se pueden, pues, vivir tradiciones muy, muy interesantes también en determinadas hosterías o haciendas que han sido acondicionadas para el turismo en la costa ecuatoriana. Y adentrándonos ya en ciudades dentro de la costa ecuatoriana, tenemos necesariamente que mencionar a Guayaquil. Tenemos que mencionar a Guayaquil, a la perla del Pacífico, al puerto principal del Ecuador. En el Ecuador se puede vivir historia y bohemia en el barrio de Las Peñas, en el Cerro Santana. Se puede pasear y se puede divertir en el Malecón 2000, en el Puerto Santana, con todos sus bares, restaurantes, etcétera, y gozar de una gastronomía deliciosa. La verdad, Guayaquil es un lugar digno de ser visitado y es un destino además de convenciones. Cuenta con un centro de convenciones de primer nivel y ha apostado por aquello y se ha convertido en una de las ciudades más visitadas por el turismo en el Ecuador y sobre todo por el turismo de convenciones. Se ha hecho un gran trabajo y se va a seguir trabajando a ese respecto, independientemente de que al contar con el aeropuerto internacional es que entre Quito y Guayaquil son los dos más importantes del país, como les decía, pues tiene una enorme conectividad. Y volviendo al turismo de playa. Les decía que vamos a mencionar ciertas ciudades o ciertos lugares especiales a los que no podemos dejar de hacer referencia si es que nos referimos a sus playas. Y uno de ellos es Esmeraldas. Esmeraldas, donde no podemos dejar de conocer la cultura afroecuatoriana, donde no se puede dejar de disfrutar de la marimba, que es un patrimonio tangible a sí mismo. No podemos dejar de gustar de una de las gastronomías más deliciosas, que es la gastronomía esmeraldeña.
y obviamente no podemos dejar de disfrutar de sus playas. Cuenta con una infraestructura hotelera muy importante e inclusive resorts. Otro lugar de playa muy importante es Salinas. Es que tendremos que de alguna manera decir a qué asemejo Salinas con México. Yo diría que Acapulco, probablemente. Salinas es una de las playas más importantes del Ecuador. Allí se practican deportes de aventura y de diversión. Si es que hablamos de Salinas, también tenemos que hablar necesariamente de Punta Blanca y de Punta Centinela, que son playas muy, muy cercanas, donde existe una infraestructura hotelera muy importante, asimismo resorts. De manera que quien quiera visitar las playas ecuatorianas, y además que está dentro de la ruta llamada del Spondylus, que recorre toda la playa ecuatoriana desde Esmeraldas hasta el Guayas, no puede dejar de visitar Manabí, así como tampoco puede dejar, perdón, Salinas, y así como tampoco puede dejar de visitar dentro de la provincia de Manabí a la ciudad de Manta. Manta, una hermosísima ciudad dotada de una infraestructura hotelera de primer nivel, una ciudad que se destaca también por recibir muchísimos cruceros, cuenta con un puerto de cruceros, de hecho, cuenta con unas playas maravillosas y además con una oferta gastronómica de primer nivel. De manera que quien quiera gozar de playas, quien quiera gozar de una ciudad hermosa, de una muy buena infraestructura hotelera y de turismos de cercanía, pues no debe dudar en visitar Manta. Esto en cuanto a nuestro recorrido por la costa ecuatoriana. Y vamos a tomar imaginariamente un vuelo de 1 hora y media. Vamos a volar 1000 kilómetros y vamos a aterrizar en el archipiélago de Colón, en las Islas Galápagos. Galápagos, obviamente, es el producto turístico estrella del Ecuador. Tan bien considerado en el mundo que hay personas que han ido a Galápagos y que no han sabido que están en Ecuador. O sea, la verdad está absolutamente posicionado el destino Galápagos como tal. Esa fue una de las luchas y creo que consecuciones dentro de la administración acto de la Secretaría de Turismo del Ecuador, porque yo decía, pues, Ecuador no es solo Galápagos, Galápagos y mucho más. Y la importancia de que quienes visiten Galápagos se sientan de alguna manera motivados e incentivados para poder conocer el Ecuador continental. De hecho, anecdóticamente, yo me he encontrado con personas en la Amazonía ecuatoriana que han venido de países muy lejanos y habían venido a Ecuador simplemente para visitar Galápagos. Y en Galápagos alguien les habló de la existencia de la Amazonía ecuatoriana y resolvieron quedarse unos días más de visitar la Amazonía. Y estas personas me decían, estamos maravillados con Galápagos, pero nosotros, independientemente de Galápagos, hubiéramos hecho un viaje independiente, cabe la redundancia, solamente para visitar la selva ecuatoriana, la Amazonía. Y así como con la Amazonía pasa con varios parajes del Ecuador. Pero bueno, acabamos de empezar en Galápagos. ¿Cómo llegamos a Galápagos? Existe una importantísima conectividad de Quito y desde Guayaquil. Viaje, les repito, de 1 hora y media, 2 horas a lo mucho, y se puede aterrizar tanto en San Cristóbal, en la isla de San Cristóbal, como en la isla de Baltra, que está muy cercana a la isla de Santa Cruz. No olvidemos que Galápagos fue declarado asimismo por UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978. Es un paraíso universal con origen volcánico de hace 5 millones de años. No en vano, Charles Darwin se fundó en ella para la creación de su obra El origen de las especies. ¿Qué podemos hacer nosotros en Galápagos? Luego de señalar en la parte historia que las islas habitadas son San Cristóbal, Santa Cruz e Isabel, pero obviamente Galápagos cuenta con 13 islas grandes. ¿Qué podemos hacer nosotros en Galápagos? Nosotros en Galápagos podemos visitar la estación científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz. Podemos visitar las islas. ¿Cómo se lo hace? Si es que estamos hospedados en tierra, porque hay una importante infraestructura hotelera también en las islas que les digo están habitadas, y desde allí se pueden tomar pequeños yates y pequeñas embarcaciones que hacen los tours por las distintas islas. Ahí hay una gran oferta de turismo, de
por día, ¿no? Es decir, que van y vuelven el mismo día. Pero también se lo puede hacer hospedado en uno de los importantísimos barcos que existen operando en Galápagos. Entonces, en ese caso, pues se permanece en el barco y simplemente el barco te va llevando durante su crucero a hacer la visita de las distintas islas. Conocer la diversidad de las especies, iguanas, leones marinos, pingüinos, aves exóticas, piqueros de patas azules, fragatas. Todo esto podemos nosotros conocer en Galápagos. Una enorme diversidad en cuanto a flora y a fauna, y que son diferentes en cada una de las islas. En Galápagos podemos hacer buceo. Lo decíamos anteriormente, uno de los lugares más importantes en el mundo entero donde se puede bucear es en Galápagos. Los paseos en kayak son una experiencia inolvidable. Y obviamente ya simplemente el estar en Galápagos, el estar hospedado en alguno de los lugares, de los lugares distintos, de las distintas islas en las que es posible hacerlo en un barco, ya de por sí es una experiencia. Y todo esto con independencia de la gastronomía, que también pues es una gastronomía muy rica, deliciosa, la que podemos nosotros degustar en Galápagos. Y en homenaje al tiempo voy a ir un poquito más rápido y tenemos ya que salir de Galápagos, volver al Ecuador continental y referirnos a los productos turísticos de la Amazonía. La Amazonía es una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta. Aquí estamos hablando del mundo entero, donde podemos encontrar una de las mayores diversidades en la Amazonía ecuatoriana. Es una verdadera experiencia de naturaleza, de vida silvestre, de cultura, de aventura, de gastronomía exótica. Todo eso podemos encontrar nosotros en nuestro viaje por la Amazonía. Hay una gran oferta hotelera. Allí los hoteles son lodge, centros comunitarios y floteles, es decir, barcos que ofrecen la navegación por los ríos de la Amazonía ecuatoriana y con una que es una muy importante y muy agradable forma de hospedarse. ¿Y qué excursiones podemos nosotros hacer en la Amazonía? Podemos navegar por los ríos, podemos inmiscuirnos en la selva, en las reservas, para mencionar simplemente algunas de ellas, la reserva del Cuyabeno. Podemos visitar la Laguna Grande y allí nadar con los delfines rosados, visitar el Parque Yasuní, que es un verdadero refugio del Pleistoceno. Podemos conocer y convivir con las tribus y con las comunidades. Esto es muy interesante. Podemos vivir sus rituales ancestrales y sus ceremonias. Podemos, repito, navegar en los distintos ríos. Podemos hacer caminatas para conocer animales salvajes, reptiles, el avistamiento de aves, ver monos, ver nutrias, jaguares, anacondas, culebras, leoncillos, tigrillos, el águila arpía, etc. Todo aquello que nosotros lo vemos dibujado en las series, reflejado en las películas o en ocasiones recreado en Disneylandia, podemos verlo en la vida real en la Amazonía ecuatoriana. Visitar las casas, subir simplemente a las torres enormes de avistamiento de aves y es toda una experiencia. Vivir los deportes de aventura como el canopy, la taravita, navegaciones rápidas, etcétera. Y qué decir de su gastronomía exótica. Por mencionar simplemente lugares en los que uno podría, de primer nivel, en los que uno podría y estaría absolutamente recomendado el ser hospedados allí, el Napo Wildlife, que además cuenta con el Napo Cultural Center, es una experiencia de turismo comunitario de altísimo nivel. La Casa del Suizo, el Sacha Lodge, el Flotel Manatí y la Nata. Simplemente, a manera ejemplificativa, lugares donde podemos hospedarnos y vivir la aventura y al mismo tiempo estar seguros y cómodos. Pero terminé mi recorrido por la Amazonía ecuatoriana haciendo referencia a la gastronomía exótica. Y es aquí cuando quiero detenerme por un momento para yo hacer referencia al mapa gastronómico del Ecuador. Cuando fui secretario de Turismo del Ecuador, saqué un producto que lo llamé Ecuador a la carta. Porque sí, uno de los grandes atractivos turísticos del Ecuador es su gastronomía. Y hoy desde la misión diplomática que estoy representando acá en México, estoy empeñado en trabajar muy de la mano con México
para lograr hacer conocer la gastronomía ecuatoriana y además inclusive lograr fusiones entre lo que es la gastronomía mexicana y la gastronomía ecuatoriana, para que ustedes no crean que esto es simplemente un sueño, y hemos logrado, llevamos a una misión muy importante gastronómica que partió desde Le Cordon Bleu, aquí en México, para que puedan hacer experimentos gastronómicos con nuestros chefs ecuatorianos. Y la crisis sanitaria nos hizo que se postergue, y se postergará por poco tiempo, un proyecto muy interesante que unirá las cocinas que unen se llaman, que unirá la cocina ecuatoriana con la cocina mexicana. La idea es traer chefs ecuatorianos de primera línea para que cocinen acá en México, y ojalá eso pudiera ser, estaba previsto así, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar a conocer las delicias de la gastronomía ecuatoriana, la mexicana, y aquellas posibilidades de fusión. De manera que estamos empeñados en aquello y con absoluta certeza lo vamos a conseguir. Pero el mapa gastronómico del Ecuador. El mapa gastronómico del Ecuador, asimismo, allí están representadas las 24 provincias ecuatorianas, cada una de ellas con un plato especial. Y asimismo, cada uno de los mundos tiene su propia gastronomía porque tiene sus propios ingredientes. Entonces, si hablamos de la sierra, hablamos de una cocina a base de papas, a base de arroz, a base de mote, a base de carnes, sopas, los llamados secos, que aquí hay una anécdota interesante, porque los secos no son tan secos como se creen. ¿Y de dónde nace aquello de los secos? Es porque las personas de habla inglesa pedían el segundo plato, que era el second, y eso se degeneró en los secos. Pero bueno, tenemos el seco de chivo, tenemos el seco de gallina. Y para mencionar simplemente ciertas recetas de los Andes, de la serranía ecuatoriana, no podemos dejar de mencionar el cerdo hornado, que es una de las verdaderas delicias, que es un cerdo preparado en horno de leña, acompañado con tortillas de papa con queso y mote. La fritada, que asimismo es la carne de cerdo preparada en pailas. Los encebollados. El tigrillo, es propio de Zaruma, de aquel pueblo mágico al que nosotros hacíamos referencia. Los tamales, las humitas, los quibolitos, las cascaritas, que es el cuero de cerdo, las chuchucaras también a base de cerdo, los yapingachos, que son las tortillas de papa rellenas de queso, empanadas de morocho, que es una especie de maíz, de queso, de mejido, de verde, con queso o con camarón. Es decir, yo creo que simplemente con lo que les voy señalando se nos va abriendo ya el apetito, y como va siendo ahora, pues qué mejor. Dentro de lo que es la Amazonía también tenemos una gastronomía especial a base de pescados, de ingredientes selváticos, hojas para envueltos, carnes de caza. Y para mencionar ciertos platos representativos simplemente de la Amazonía, hacer referencia al maito, que es un envuelto de pescado en hojas de bijao de plátano y a base de yuca también. El ayampaco, que es otro envuelto, pero en este caso con pollo, con pescado. El chontacuro, que es el gusano de la palma, y este se lo come vivo o se lo come a la parrilla. Una verdadera delicia, absolutamente exótica, y sobre todo una experiencia que hay que vivirla. La uchumanca, que es una sopa picante con palmito y productos selváticos, de manera que esa, la gastronomía de la Amazonía. En la costa y en Galápagos, la gastronomía está a base de pescados y de mariscos. Y ahí, ¿por qué no señalar una sopa marinera? ¿Por qué no señalar un arroz marinero? La famosa langosta de Galápagos. En el caso de la costa, los cangrejos, los ceviches. No podemos dejar de mencionar los ceviches, sobre todo de camarón, y hacer mención especial al camarón ecuatoriano, que sí es una de nuestras estrellas. Del mundo entero reconoce la calidad, el tamaño y el sabor, sobre todo, del camarón ecuatoriano. Pronto esperamos que puedan ustedes probar en México camarón ecuatoriano. Estamos trabajando arduamente en eso y con un camino recorrido bastante importante. Creo que estamos en las puertas de que en cualquier momento ustedes puedan degustar un ceviche de camarón, pero con camarón ecuatoriano. Los encocados en esmeraldas, realmente verdaderas delicias de nuestra gastronomía. Pues estén seguros ustedes de que les podremos invitar a la degustación de alguna gastronomía de nuestros cuatro mundos. Y no puedo terminar
el tema gastronómico sin hacer mención a las sopas. En el Ecuador la variedad de sopas es inmensa. Se dice que podrían cada día del año prepararse una sopa distinta sin tener que repetirla. Es uno de los lugares en el mundo donde más sopas hay. Para mencionar algunas, el locro de papa o el locro de cuero de cerdo, la fanesca, que es un plato a base de granos que se hace solamente en Semana Santa, los aguados, por ejemplo, el de gallina, las bolas de verde, a base de plátano verde, el repe, el caldo de patas, a base de la pata de res y de mote, el ají de carne, el ajiaco, el arroz de cebada, la quinoa. Es decir, podríamos pasarnos la tarde entera, pero ya nos está dando un poquito de hambre y por lo tanto tenemos que ir terminando. Yo espero haber podido de alguna manera hacer de este un recorrido ameno y sobre todo interesante y práctico para que ustedes puedan tener claro qué se puede hacer en Ecuador. Un viaje de pocos días y de conocer mucho. De manera que están cordialmente invitados a hacer de este viaje imaginario una maravillosa realidad. ¿Dónde? En el país de los cuatro mundos, en el país mágico, Ecuador. Muchas gracias. No, mi querido embajador, muchísimas gracias a ti. Todos aquí te escriben felicitaciones, hermoso país, gracias. También tengo un problema. Hablaste al final de la gastronomía casi siendo las 2 de la tarde y arrancando las 2 de la tarde. Y aquí todos ya hasta pedían pararse por una botanita, ¿no? Porque sí, ya no les daba la vida viendo todas estas maravillas. Qué platillos, qué gastronomía. Y sí te voy a pedir un favor. Cuando traigan un chef ecuatoriano, avísanos, porque sin duda tenemos que hacerle promoción y estoy seguro que mucha gente de la que se conectó hoy va a querer ir a vivir una experiencia de su cocina, probar esos camarones que ya me los puedo imaginar. Qué riqueza, qué diversidad, porque eso es lo que te da la mezcla de todas las culturas. La diversidad en los platillos nos has dejado increíble. A ver, aquí te pongo que me dicen, excelente presentación, digno embajador de su país en México. El amor que le tiene a su país. Eso es lo que te ponen aquí toda la gente. Hay muchísimos, ya hizo hambre. Excelente, muchas gracias. Quiero ir a Ecuador, hermoso destino, maravillosa presentación. Me encantó, wow, me impresionó el destino. Me había fascinado y todo, o sea, realmente has dejado una expectativa muy clara. Sabíamos que Ecuador tenía muchas cosas, pero lo que buscamos día a día es conocerlas mejor. Poder sentirnos prácticos y fáciles de cuando llega un cliente y nos digan, oigan, quiero ir a Ecuador, que podamos hablar de sus pueblos mágicos, que hablemos de sus ciudades continentales, que hablemos de Galápagos, que hablemos de la diversidad de todo esto. Yo te platico que todos estos webinars se graban, ya tenemos una biblioteca virtual bien interesante y aquí alguien me decía, oye, lo quiero volver a ver. Va a estar seguramente en la tarde o mañana allá en la biblioteca virtual que tenemos de Petra y puedes entrar a verlo. Y lo pueden ver las veces que sea necesaria. Recuerden que esta biblioteca es para el uso de ustedes. Si llega un cliente y dice, oigan, me quiero ir a tal lugar, ahí van a tener seguramente ya el destino y si no, pronto lo tendrán. Oye, embajador, muy amable, muy contento de esta presentación. Y aquí me salieron varias cosas. Primero que nada, sé que va a ser una pregunta muy difícil, pero ¿cuántos días dirías que es lo mínimo que alguien tiene que hacer para ir a conocer el Ecuador? Bueno, si bien es cierto, yo les decía, pueden recorrer 3 continentales de día, los 4 mundos en 2 o 3, pero no, yo creería que para recorrer el mundo, los 3 mundos continentales de Ecuador, una semana estaría bastante bien. Y yo, sí, si es que quieren viajar también a Galápagos, destinaría unos 5 días más para ir a Galápagos. O sea, pondríamos 12 días mínimo para conocer bien el Ecuador, con Galápagos incluidos. A ver, como bien dices, mucha gente no ubica que Galápagos es Ecuador, pero Galápagos es Ecuador y es parte del gran patrimonio que tiene tu país, embajador, en esto. Entonces, contemplen que si van a Galápagos, sí o sí recomendaría yo que hagan el Ecuador continental,
que vayan a pararse a la mitad del mundo, eso puede ser una experiencia, bueno, ya sabemos que hoy la vida de las redes sociales es fotografías, imagínense estar separados en medio de esto. Increíble, increíble. Oye, yo te voy a decir, dime. yo te voy a decir algo, Roberto, y espero no herir ninguna susceptibilidad, pero yo creo que es así y hay que ser muy francos. Yo creo que puedes ir a Ecuador y no visitar Galápagos, pero no deberías ir a Galápagos y no visitar el Ecuador continental. Estoy totalmente de acuerdo. Son dos cosas que se entrelazan. Para entender el Galápagos hay que entender a su gente. Una de las cosas que me pusieron aquí también una de las personas es que la maravilla de la gente de Ecuador que tiene. Entonces, sin duda, se tiene que vivir, se tiene que ver toda la experiencia. Ya vimos esta cultura, la Amazonía. Oigan, la Amazonía, todos hablamos del Amazonas, el pulmón que tenemos en el mundo, que está involucrado tantos países y obviamente Ecuador es uno de ellos. Ayúdame con algo, embajador. Me decían que si el Pabellón del Diablo se puede hacer gente de tercera edad. Bueno, ahí el gran problema son las escalinatas, ¿no? En tanto en cuanto puede, por seguridad sí, pero en tanto en cuanto puedan bajar y subir las escalinatas, ¿no? Ok. Ahí tenemos que tener condición física, sería lo que podríamos decir. Si tienes Así condición física como adulto mayor, obviamente podrían vivirse. Entendamos que complicado, gente que tenga una ayuda necesaria, silla de ruedas y todo eso se puede complicar. Pero hay mucha gente hoy de tercera edad que tienen condiciones extraordinarias y pueden subirlo sin problema, ¿no? Ahora, yo sí quiero decir algo, y no solamente refiriéndome al Peñón del Diablo, sino en términos generales. El Ecuador es un país absolutamente inclusivo y accesible. En eso ha trabajado muchísimo los últimos gobiernos, sobre todo, y hay que hacer referencia al señor presidente de la República, que cuando fue vicepresidente de la República, él se empeñó en algo y lo consiguió, que es volver del Ecuador un destino absolutamente accesible. Entonces, inclusive la normativa legal te obliga a que todos los hoteles, todos los destinos turísticos y en general, todo lo que se haga en Ecuador tiene que cumplir con la normativa de accesibilidad. De manera que hoy en Ecuador, la verdad, se privilegia a la tercera edad y se privilegia la discapacidad. Te agradezco muchísimo. Aquí ya me siguen. Fue un martirio con el tema de la gastronomía, ¿no? Para que me entiendas cómo está la situación. Una pregunta. Sé que México es un país muy diverso, no va a ser lo mismo, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Pero ¿hay algún restaurante ecuatoriano que tú has podido comer en México, en el país, Ciudad de México, en otro lado, que puedas decir, tiene algo ¿sí llega a tener algo de Ecuador? Bueno, aquí existen muy buenos cocineros, chefs ecuatorianos que están radicados acá. De hecho, yo no permito que pase un sábado sin que en mi residencia haya comida ecuatoriana. Y no la preparamos necesariamente en la casa, a menos que la prepare el embajador, que a mí sí me encanta ser travieso con el tema gastronómico, sino que me contrato a estas cocineras o chefs ecuatorianas para que dotan de la comida ecuatoriana y la verdad lo consiguen muy bien, muy bien. Gracias a Dios tenemos tanta cercanía entre México y Ecuador que podemos conseguir prácticamente los mismos sabores, ¿no? Increíble, increíble y sin duda estoy convencido de todo eso. Oye, también, ¿qué distancia podríamos encontrar desde Cuenca a Quito? Bueno, hay dos posibilidades de ir por tierra o ir por aire. Ningún vuelo en Ecuador, destino dentro del país, salvo el de Galápagos, va a ser de más de 35 minutos. Ningún vuelo es de más de 35 minutos, sea que te vayas de Quito a Guayaquil, de Quito a Cuenca, de Guayaquil a Cuenca, etc. El único vuelo que supera la hora y media es el vuelo a Galápagos, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de 1000 kilómetros de distancia. Pero, y por tierra, pues desde Quito, por poner un lugar de origen y uno de destino, desde Quito hasta Cuenca te puedes hacer unas 8 horas. 8 horas. Ok. Miren, pero vean. Y estoy siendo prudente en cuanto a las velocidades, ¿no?
Lo que pasa es que las carreteras ecuatorianas, como lo decía, son carreteras de primer orden y ya te permiten viajes muy, muy seguros y rápidos. Sí, no, seguro. Y bueno, ya vieron que la distancia se puede hacer media hora de vuelos. A ver, un vuelo de una hora no es nada. O sea, realmente aquí ir a Cancún son 2. O sea, nada más ir a Monterrey es hora y media, ir a Pues, Guadalajara es hora y cuarto, ¿no? pues yo te cuento anecdóticamente que yo tenía que viajar antes de haber sido ministro de Turismo, secretario de Turismo, tenía que viajar por mis actividades profesionales muy frecuentemente a un lugar dentro de la provincia de Esmeraldas que se llama Mompiche, que es el que hacía referencia, decía por el tema del surf, porque tenía ahí uno de los resorts que tenía a mi cargo, estaba en Mompiche. Y originalmente, pues, lo que hacía yo es tomar un vuelo de media hora y luego tenía 2 horas de viaje del aeropuerto hasta el destino, es decir, el resort. Y finalmente opté por empezar a viajar por tierra, porque por tierra hacía 4 horas y media o 5 horas a lo mucho desde Quito hasta el destino. Y si yo sumaba las horas de viaje hacia el aeropuerto, tanto en Quito cuanto de Esmeraldas hacia Mompiche, más las esperas de los aeropuertos y el tiempo del vuelo, prácticamente hacía el mismo tiempo en ir por avión e ir por tierra. Entonces, esa es la magia que podemos vivirla en el Ecuador, que las distancias son muy cortas. No, y a ver, y qué padre que así se pueda vivir. Y hay que entenderlo también. Si te ves la seguridad que tienes que tener para el aeropuerto, los tiempos. Yo el otro día, bueno, hace unos meses, tenía que regresar de Michoacán a la Ciudad de México y porque tenía una reunión urgente y realmente mi avión salía en 3 horas. Decidí agarrar, regresarme de Michoacán a la Ciudad de México en coche y llegué, creo que eran 3 horas y media. Entonces, para que veas las ventajas también de agarrar y tomar esas decisiones de irte por tierra. Y aparte, con la naturaleza que tienes, los paisajes deben de ser increíbles. Entonces, hasta uno disfruta la Efectivamente. manejada, ¿no? Efectivamente. Buenas carreteras y maravillosos paisajes. El paseo empieza allí en el coche. Oye, a ver, embajador, la ruta del tren, ¿cuánto tiempo recomendarías solamente para hacer la ruta del tren? Bueno, ¿verdad? Lo ideal es hacer el paseo completo, ¿no? Que empieza en Quito y termina en Durán. Allí sí hay que dormir una noche. Pero también hay tramos que puedes hacerlo durante el día. Es decir, hay quien puede tomar el tren en Quito y bajarse en Riobamba, por decir algo. Eso es un viaje de un día. O simplemente tomar el tren para ir de Quito al Parque Nacional Cotopaxi. Entonces va y vuelve en tren. Okay. Pero el tren crucero, el producto tren crucero, sí ya prevé la pernoctación de una noche, que normalmente se duerme en Riobamba y al día siguiente se madruga para tomar nuevamente el tren y hacer la nariz del diablo y bajar hacia la costa hasta Durán, que es lo óptimo, sobre todo por la aventura, por el cambio de paisajes, ¿no? Porque si haces el viaje de un solo día, o solamente ves costa o solamente ves sierra. Pero si es que tú ya quieres ver sierra, subtrópico y costa, trópico, y además vivir la aventura de la nariz del diablo, pues vale la pena hacer el viaje completo. Me parece increíble, increíble todo esto, ya lo estábamos viendo lo importante. Me decían de los recorridos, pueden buscar el folleto de Petra, que creo que Arturo ya se los compartió. Ahí tenemos Ecuador, tenemos Galápagos, también en un tema más de Hayden podemos ver lo de World Experiences by Petra. Celebrity Cruise tiene unos barcos ahí que son increíbles, obviamente un costo mayor, la experiencia y todo eso, pero creo que Ecuador puedes encontrarlo en diferentes precios. Y aquí me decían, ¿cuál sería el gasto promedio por día? ¿Qué calcularías, embajador? Bueno, ahí sí depende de los bolsillos. Como tú bien lo decías, hay para todos los gustos. Así como tenemos infraestructura hotelera de 5 estrellas de las cadenas multinacionales, que sabemos que los precios son más o menos similares en Ecuador, en Colombia, en México y en cualquier otro país. Asimismo, tenemos otras posibilidades, ¿no es verdad? Entonces, nosotros en el Ministerio de Turismo hablamos de gasto promedio de $50 por día, por ejemplo, porque ahí pues tú estás promediando entre los que más gastan y los que menos gastan. Sí, a ver, yo $50 creo que es una buena cantidad.
que nos puede servir perfectamente y lo hemos visto, se ha vuelto una cantidad mundial, ¿no? Hemos hablado de muchos destinos y siempre llegamos a la conclusión que $50, 50 euros pueden hacer que podamos vivir perfectamente el destino en esta base. Yo le voy a pedir, embajador, que Arturo nos empiece a compartir el juego que tenemos el día de hoy para que empecemos a jugar este Kahoot, en lo que seguimos platicando. Si me ayudan, para la gente que es nueva, tienen que entrar a la página www.kahoot.it. Les van a pedir un número de PIN. El número de PIN el día de hoy es 755-5293. Después de poner el PIN, les van a pedir su nombre. Ya veo Andy, Carmen, Freddy, Alma, Lili, que se empiezan a anotar. En lo que yo sigo platicando con el embajador, vamos aquí a seguir. Oye, embajador, obviamente ya hablábamos y estamos muy agradecidos de los 2 sombreros que nos regalaste. Platícanos dónde, porque aquí me dicen dónde se compran y dónde se ve el trabajo de estos famosos sombreros de Montecristi de paja de toquilla. Bueno, originariamente, pues, de donde nace el sombrero de Montecristi es en Pile, el sombrero de paja toquilla es en Pile y en Montecristi. Esto es en la provincia de Manabí, muy cerca de Manta. Si uno visita Montecristi, pues va a poder visitar los lugares, los talleres donde se están confeccionando estos sombreros, que asimismo hay para todos los bolsillos. Y todos de muy buena calidad, pero hay sombreros que realmente son dignos de quienes quieren gastarse mucho dinero en ellos, y otros pues que tienen sus precios módicos. Pero todos y cada uno de ellos, la verdad, son sombreros con una artesanía única, y vale la pena visitar esos talleres para ver cómo se los confecciona y para irse con uno de ellos, ¿no? Entonces, Montecristi es el lugar más famoso en el momento, actualmente, como para ir a conocer y a probar, no a probar, sino a comprar los sombreros de paja toquilla, que aprovecho para decirlo, conocidos o mal conocidos como el Panama Hat. No es el sombrero Panamá, y es así una lucha en la que nos hemos encontrado, y yo en lo particular, desde que asumí la Secretaría de Turismo, decir, señores, algo que tenemos que borrar de la cabeza es aquello de que el sombrero de paja toquilla se le llame Panamá, porque no es así, es el sombrero de paja toquilla. Y otra cosa que tenemos que olvidarnos es de mencionar que el mejor chocolate del mundo es en Suiza, porque se lo prepara con cacao esencialmente ecuatoriano. Y otra cosa que tenemos que recordar siempre es que Galápagos está en Ecuador. Mira qué puntos tan importantes, pero hoy nos vas a enseñar, y este tema, como digo, todos los días aprendemos algo. Para hablar el Panama Hat tenemos que decirle el sombrero de toquilla, ¿correcto? De paja toquilla. Paja toquilla, así sería el nombre correcto, me parece muy bien. Vamos a arrancar con este juego el día de hoy, embajador, en lo que Arturo lo pone. Y mira, ya tenemos sombrero de paja toquilla, así le vamos a llamar nosotros. O el sombrero ecuatoriano, también podría ser. Perfecto. ¿No? A ver, Arturo, ¿me ayudas a arrancar esto, por favor? ¿Cuánto tiempo de vuelo se requiere para ir desde la Ciudad de México a Quito en vuelo directo? Muy bien, a ver cómo va la tabla de posiciones. Ugalde Travel, Chris Conde y Ania Cosmos. ¿Qué lugar ocupa en seguridad en América Latina y Caribe? Muy bien, el segundo país más seguro, eso nos lo comentó el embajador y eso es muy importante. Silcor, Chris Conde y Ugalde Travel. Muy bien. Menciona 3 ciudades turísticas en la costa del Ecuador.
la siguiente, ¿cómo van las tablas? Ania, Gabriela y Alma. Isaac está on fire. ¿Cuántos pueblos mágicos tiene actualmente Ecuador? Correcto, tiene 5. Vamos a la siguiente. Ania, Gabriela y Tist. Los ecuatorianos no le temen al diablo. Muy bien. La siguiente. Ania, Tist y Caín. La siguiente. ¿Cuántas toneladas de oro tiene la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito? Nada más y nada menos que 4 toneladas. Ania, Tist y Gabriela. Muy bien. ¿Cuál es el punto del planeta Tierra más cercano al Sol? Muy bien. A ver cómo queda Ania, Tis y Caín. Última pregunta. ¿Cuántos kilómetros de la costa ecuatoriana se encuentra el archipiélago de los Galápagos? Muy bien. Y a ver cómo quedaron los lugares. Caín Trejo en tercer lugar, Tist en segundo y Ania en primer lugar. Muchísimas felicidades a los 3 por participar. Y embajador, te voy a platicar que uno de los sombreros que nos hicieron favor de regalar de paja toquilla va a ser, aquí tengo el nombre, va a ser, ay, ¿dónde tengo el nombre? Me lo pusieron en el, no, en el de Arturo, perdónenme. Va a ser para Lilia de la Rea de Seven Stars Travel and Tours de México. Lilia, por favor, escríbenos al WhatsApp de Petra para que te hagamos llegar en el momento que se pueda, como bien saben ustedes, este sombrero que muy amable nos hizo el embajador de regalar y le agradecemos muchísimo a él y a la Embajada de Ecuador en México. Y embajador, un número del 1 al 41. 37. 37. Me dicen quién es el retweet número 37. La fotografía que ganó fue la de Islas Galápagos, que obviamente es bellísima la fotografía y aquí la tenemos prevista. Me van a poner ahorita en mi chat cuál es y en ese momento se los confirmo. Pero embajador, qué padre, muy amable. Aquí ya me dicen que tenemos cotizaciones para noviembre del 2020, se habla de ritos, ceremonias, es bien importante todo lo que estamos viendo. Y la cultura, ¿cómo en América Latina la cultura de reinos del diablo, de reinos de la muerte, es tan particular? ¿Y cómo vemos de otra forma todo esto, no? La verdad, haciendo un parangón entre México y Ecuador, pues lo que ocurre aquí con la muerte y con la calavera, ocurre de alguna manera en Ecuador con el diablo, ¿no? Sí, es muy similar toda esta situación y es ahí donde claramente tenemos que seguir trabajando para ver eso y entender lo que así los países, y lo hemos platicado, embajador, los países que mejor cuidemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra
gastronomía, seremos los países del futuro y los destinos del futuro. Los que manejamos estos temas culturales son fundamentales. Y bueno, Así es. te quiero platicar que el otro sombrero se lo ganó una persona que ha estado muy en contacto en todos los webinars de Petra, Fabiola Manzano de Fraveo. Te felicito, Fabiola, por favor, gracias por acompañarnos en todos los días. Si nos escribes al WhatsApp y te vamos a hacer llegar este sombrero, y también a Lilia el sombrero que nos hicieron favor de regalar la embajada de Ecuador en México, y desde luego el embajador Enrique Ponce de León. Embajador, nos dejaste con la boca abierta, con ganas de ir a Ecuador, con ganas de promover Ecuador, con ganas de comer comida ecuatoriana, con ganas de esperar esos chefs fantásticos y cocineras que van a traer a México para irlos a visitar y poder disfrutar de todas las maravillas que tiene tu país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos ustedes. Y yo quiero aprovechar para ponerme a las órdenes y poner a las órdenes a la embajada. Cualquier inquietud que tengan en aquello que les podamos acompañar, ayudar, si tenemos que hacer reuniones, si tenemos que organizar algún evento para probar la gastronomía, para ver de qué manera se puede empaquetar, ponerlas en contacto con las contrapartes ecuatorianas, agencias de viajes, hoteles, etcétera, lo que se pueda ofrecer, para eso estamos. Te agradezco muchísimo, embajador. Sin duda el apoyo también de tu equipo de Ramiro Hidalgo fue fundamental para llevar a cabo este webinar tan importante, tan interesante, donde descubrimos la belleza y todo lo que tiene Ecuador para enseñarnos. Obviamente ya les ponía aquí a Arturo la página donde tenemos el folleto, el producto de Ecuador, un producto que tenemos que seguir promoviendo. Creo que es un destino que vale mucho la pena. Y bueno, ya llegamos a un jueves más, y mañana vamos a tener un parque mexicano, un balneario, que a mí me llama mucho la atención y me da muchos recuerdos, porque en él crecí. Mañana vamos a tener la presentación del Rollo Parque Acuático. Si muchos no lo conocen, mañana lo van a conocer y van a ver que a pocas horas de la Ciudad de México, debe ser entre hora y media, se encuentran uno de los parques balnearios más importantes que hay en América Latina, y van a ver el porqué. Entonces, mañana los esperemos con el Rollo Parque Acuático, y a todos ustedes, muchísimas gracias, embajador. Otra vez, gracias, y que te acabes teniendo muy buena semana. Muchísimas gracias a ustedes una vez más. Estoy encantado. La verdad, he disfrutado tanto o más que ustedes. Saludos. Hasta luego.